Los Estados Unidos de América son en la actualidad la mayor potencia del mundo, viéndose reflejado en sus increíbles e inmensas ciudades, que en muchos casos son reconocidas internacionalmente por ser polos de atracción de capital económico y humano, además de tener un gran nivel de influencia en decisiones políticas, financieras y culturales a nivel mundial. Estas megalópolis o megaciudades norteamericanas son el resultado de múltiples factores, siendo los más importantes la intensiva llegada de migrantes procedentes de otras partes del mundo, la rápida industrialización del país, la expansión planificada de los suburbios en la cercanía de las grandes metrópolis y el espíritu emprendedor e innovador de la sociedad estadounidense. Actualmente, el poderío económico, cultural, político e industrial de los Estados Unidos se ve reflejado en 11 megaciudades o megaregiones urbanas, donde reside un aproximado de 237 millones de personas, en otras palabras, el 70% de toda la población del país. Económicamente, estas superciudades representan más del 65% de toda la economía nacional, siendo increíbles centros comerciales, tecnológicos, financieros e industriales, viéndose reflejado en sus increíbles skylines llenos de grandes rascacielos de distintas empresas y entidades bancarias, muy características de la típica ciudad estadounidense. En este video conoceremos a las principales megalópolis de la increíble potencia americana, conociendo sus más importantes características y por qué son a día de hoy las piezas claves del poderío económico de los Estados Unidos. Antes de empezar, no olvides dar like y suscribirte al canal para conocer más acerca de estos temas y estar atento a nuestras actualizaciones. Arquimetrópoli presenta las megaciudades de Estados Unidos. Número 1. Boswash. A finales del siglo XIX, Estados Unidos se posicionaba como una de las economías emergentes más importantes del mundo. Su rápido desarrollo económico, industrial y tecnológico hizo que poco a poco millones de personas de distintas partes del mundo migraran al país en busca de mejorar sus condiciones de vida. Para comienzos del siglo XX, Nueva York se había convertido en la ciudad más grande y poblada del mundo, superando a la capital británica, Londres, que por muchos años había sido el emblema del poder económico a nivel mundial. Sin embargo, Nueva York no fue la única ciudad beneficiada. Otras ciudades de la costa este, como Boston, Filadelfia, Baltimore e incluso la capital, Washington, D.C., se vieron fuertemente beneficiadas del rápido desarrollo en la región. Poco a poco, todas estas ciudades antes nombradas formaron una especie de ciudad continua, conectadas por grandes redes de carreteras y vías férreas, naciendo así la primer megaciudad o megalópolis de los Estados Unidos y el mundo. Esta megaciudad recibió el nombre de Boswash por el geógrafo francés Jean Gockman en 1961, en su libro Megalópolis, debido a su increíble extensión de más de 800 kilómetros desde la ciudad portuaria de Boston hasta Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. La megalópolis es en la actualidad el corredor urbano más poderoso e importante a nivel mundial, ya que dentro del mismo se encuentra la grandiosa ciudad de Nueva York, que es reconocido como el mayor centro financiero y comercial del mundo, además de ser sede del mayor organismo internacional, como lo es la ONU. Igualmente, dentro de la megalópolis se encuentra el centro del poder político más importante de los Estados Unidos, como lo es Washington, D.C. Por otra parte, la ciudad de Filadelfia es el emblema histórico de los Estados Unidos, siendo el lugar donde el país obtuvo la independencia del poder británico, estando la ciudad llena de edificios históricos y museos de importancia nacional. La ciudad de Boston, al norte de la megalópolis, concentra las principales universidades y centros de investigación más importantes del país, siendo un crisol de conocimiento y avance tecnológico en todo el mundo. Por último, la ciudad de Baltimore es uno de los puertos comerciales e industriales más importantes del noreste del país. En conjunto, la megalópolis de Boswash concentra más de 50 millones de personas,
lo que representa una sexta parte de toda la población total de los Estados Unidos. Económicamente, la megalópolis representa el 20% de toda la economía total del país. En otras palabras, unos 5 billones de dólares, reflejando el poder económico y potencial que posee la increíble megaciudad. Número 2. La megalópolis de los Grandes Lagos. Esta megalópolis se ubica principalmente en el medio oeste de los Estados Unidos, en la región de los Grandes Lagos, y se extiende por distintas metrópolis del país y de su vecino del norte, Canadá. Al igual que Boswash, esta megalópolis fue resultado de la llegada masiva de migrantes a finales del siglo XIX. Para aquel entonces, ciudades como Chicago o Detroit se habían convertido en importantes centros industriales, siendo sus principales impulsadores económicos la industria del acero, ferrovías, minería y más adelante la industria automotriz. En la actualidad, la megalópolis de los Grandes Lagos está conformada por decenas de ciudades grandes e intermedias, siendo las más importantes la ciudad de Chicago como principal centro financiero, Detroit, Indianápolis, Cleveland, Pittsburgh y la ciudad canadiense de Toronto, poseyendo en conjunto una población aproximada de 59 millones de habitantes, siendo la ciudad de Chicago y Toronto las más pobladas de todas ellas. Su Producto Interno Bruto en conjunto es de 6 billones de dólares, siendo el principal polo industrial de Norteamérica. Sin embargo, este poderío poco a poco se ha ido perdiendo con los años, debido al cierre de fábricas a finales del siglo XX, siendo un ejemplo claro de esta debacle la ciudad de Detroit. Número 3. San San. La megalópolis se ubica en la costa oeste de los Estados Unidos, a lo largo del estado de California, el más rico e importante del país. Su desarrollo como una megaciudad continua viene desde la década de 1950, cuando las ciudades de la costa oeste del país recibieron una gran cantidad de migrantes provenientes del este y centro de los Estados Unidos, muchos de ellos atraídos por el clima cálido de sus costas y mejorar sus condiciones de vida. Ciudades como Los Ángeles y San Francisco recibían igualmente una gran cantidad de migrantes procedentes del exterior, principalmente de países asiáticos y latinoamericanos, lo que hizo que poco a poco sus manchas urbanas se extendieran de manera rápida, conformando así la primera megalópolis del oeste de los Estados Unidos. Su nombre deriva de la ciudad de San Francisco en el norte y la ciudad de San Diego en el sur, formando una única ciudad continua de 800 kilómetros sobre la costa californiana, con una población aproximada de 45 millones de habitantes, siendo la ciudad de Los Ángeles el epicentro de la misma. Esta inmensa megalópolis es uno de los pilares económicos del país, ya que representa el 16% de toda la economía total de los Estados Unidos, unos 3.5 billones de dólares, siendo sus principales industrias la petrolera, agropecuaria, tecnológica, turística y del entretenimiento. El poder de esta increíble megalópolis se extiende más allá de California, influenciando económicamente a ciudades como Las Vegas al este y la ciudad mexicana de Tijuana al sur. Antes de mencionar la cuarta área metropolitana más importante, cabe mencionar algunas que están en proceso de formación. En primer lugar, la megalópolis de Florida, conformada por las principales ciudades de este importante estado del sur del país, como lo son Miami, Tampa, Jacksonville y Orlando, que en conjunto poseen una población de 21 millones de habitantes. En segundo lugar, Cascadia, conformada por las ciudades de la costa noroeste de los Estados Unidos, como Seattle y Portland, incluyendo igualmente a la ciudad canadiense de Vancouver, al norte, poseyendo una población total de 13.5 millones de habitantes. Por último, la megalópolis del Piedmont Atlántico, ubicado en el centro-oeste del país, estando conformada por las ciudades de Atlanta, Birmingham, Charlotte y Memphis.
con una población de 21.7 millones de habitantes. Número 4. El Triángulo de Texas. Ubicado, como su nombre lo indica, en el estado de Texas, se encuentra conformado por las ciudades de Austin, Dallas-Fort Worth, Houston y San Antonio. La megalópoli se ha ido conformando en las últimas décadas, debido a la gran cantidad de migrantes procedentes de otros estados del país, atraídos por sus bajos impuestos y libertad financiera. Igualmente, ha recibido una gran ola de migrantes provenientes de países latinoamericanos, siendo actualmente la comunidad extranjera más grande de la región. Su población en conjunto es de 25 millones de personas y su economía es mayor a los 2 billones de dólares, siendo sus principales industrias la petrolera, gasífera, agropecuaria, manufacturera, militar y aeroespacial. A pesar que la megalópoli se ha establecido muy recientemente, es la de más rápido crecimiento en todo el país. Muchos analistas y economistas estiman que el Triángulo de Texas duplicará su población y peso económico hasta el año 2050, convirtiéndola en la mayor área metropolitana de todo el sur de los Estados Unidos. Ejemplo de ello es la ciudad de Austin, que es apodada la Silicon Valley de Texas, debido a que en los últimos años muchas empresas tecnológicas están situando sus principales sedes empresariales dentro de su gran área metropolitana. Como podemos ver, las megaciudades de Estados Unidos son el reflejo de una trayectoria de crecimiento económico, industrialización y migración que ha transformado al país en una potencia mundial. Estas gigantescas megalópolis no solo concentran una proporción significativa de la población y la economía del país, sino que también son polos de innovación, influencia política y cultural a nivel global. Desde los corredores urbanos más antiguos como Boswash, hasta las regiones emergentes como el Triángulo de Texas, estas megaciudades seguirán jugando un papel crucial en el desarrollo de Estados Unidos, consolidando su posición como una de las naciones más poderosas e influyentes del mundo. Y para ti, ¿cuál es la megaciudad más importante de los Estados Unidos? Escribe tu opinión abajo en los comentarios. No olvides suscribirte y dar like al video. Si te interesa más este tipo de contenido, no olvides activar la campanita. Muchas gracias. Esto es Archimetrópolis.